Primero el desayuno, el partido frente a Perú. No hay margen de error. Colombia no solo está obligado a jugar bien, sino a ganar, porque nos hemos quedado con el consuelo de que jugamos muy bien, pero que errores individuales nos han costado las victorias. Aquí no hay margen de error, ni colectivos ni individuales, porque Colombia, si no le gana a Perú, es porque no tiene ningún mérito para estar en la próxima Copa del Mundo. Es un rival que llega en el más bajo nivel de la historia reciente del fútbol peruano. Cuando uno conversa con Guillermo La Rosa, con Fano y con algunos periodistas peruanos, dicen absolutamente la superioridad de Colombia es manifiesta. Y eso lo sabemos si colocamos hombre por hombre en juego de espejos. Nos vamos a dar cuenta que no solo en el valor, sino en la calidad y categoría de los jugadores, Colombia es más, pero eso lo tenemos que reflejar. Y lo tenemos que reflejar tratando de llevar a cabo un partido inteligente, pero un partido efectivo. Y la efectividad se requiere que se empiece a aplicar desde los primeros minutos del partido, porque la gente ya está cansada de sufrir tanto en los remates de los juegos. Colombia requiere, para poder aspirar a la Copa del Mundo, para poder pensar en que en la Copa del Mundo no nos van a devolver en el primer partido, Colombia requiere de la victoria, y una victoria que nos deje convencidos a todos de que este es un equipo que fue subcampeón de América. Como si fuera una final, Colombia tiene que enfrentar el partido como si fuera una final. Colombia tiene que ser determinante. Colombia tiene que ir a presionar a Perú, jugar cerca de la portería de Galese y resolver con la efectividad que le ha faltado en otros partidos. El equipo colombiano tiene que mandar desde el comienzo, no puede dejarse embolatar el partido. Perú viene con un pesimismo de su entorno, yo no digo de los jugadores, pero de su entorno, que evidentemente invita a que Colombia, si tiene la oportunidad de golear, que golee. Lo importante es ganar, pero si tienen la oportunidad de golear, hablando con Guillermo La Rosa y hablando con Fano, ellos saben que hay una inferioridad en este momento en calidad individual y colectiva de una selección que se ha quedado sin recambio porque no han manejado bien las divisiones inferiores. Pues este es un momento histórico, esta es la coyuntura a demostrar que Colombia es evidentemente superior a Perú y que nos entrega a nosotros el certificado de que sí podemos pensar en una selección que va al Campeonato del Mundo a hacer historia, no una selección que va simplemente por cumplir a la próxima cita mundialista, porque todos sabemos de la eliminatoria más complicada del mundo, que era la suramericana, pasamos ahora a la eliminatoria más cómoda del mundo, porque de 10 que clasifiquen 6 directos y 1 por repechaje, si se da el triunfo del repechaje, yo creo que estamos hablando simplemente de trámite, y en eso se ha convertido en la eliminatoria. Este es un partido en el que uno añoraría que estuviera evidentemente un jugador como Luis Díaz. Hay jugadores con los que Colombia puede ser determinante. Hay jugadores que tienen que aumentar su nivel. Yo no sé si Richard Ríos, porque después de la Copa América no lo he visto en buen nivel, pueda tener cabida en ese medio campo. A mí particularmente me ha gustado más como está jugando Castaño en River y cómo lo puede complementar el Lerma. De ahí en adelante yo creo que hay jugadores suficientemente fuertes en materia de producción que le pueden dar al equipo colombiano esa capacidad de llegada colectiva que siempre nos distinguió cuando jugamos en la ciudad de Barranquilla. Es que uno veía cuando Colombia jugaba en Barranquilla que las secuencias de toque eran grandes, eran largas, eran precisas, que había variantes. Nosotros nos hemos venido quedando sin variantes con todo y que hemos tenido muchas oportunidades de gol. Pero aquí lo que necesitamos es que el conjunto en general pueda levantar, y para conseguir eso por lo menos va a necesitar que unos 7 jugadores estén en un nivel por encima de los 7 puntos de calificación. Yo creo que la portería tiene nombres históricos como Ospina y como Vargas.
Vargas, que es mi arquero preferido en este momento, no está en condiciones. No me caería mal que un hombre como Mier tuviera su ocasión, porque lo que está pasando en el fútbol mundial, y Colombia ya también tiene que entrar en esa onda, es que el arquero se convirtió, sobre todo en los comienzos de juego, en un ingrediente más para poder elaborar una salida. Y Mier se los come a los dos junticos jugando con los pies. Esa es una opción. Y si queremos pensar en una selección para el futuro, y el futuro es dentro de un año, seguramente podemos contar con un jugador mucho más maduro de lo que tenemos ahora, porque los partidos afortunadamente moldean el carácter de ese tipo de futbolistas. Yo creo que Mier, para mí, sería una buena noticia en que estuviera ocupando la portería del seleccionado colombiano. Nos hacíamos recientemente una reflexión con el profe Castel y con el profe Nelson Gallego sobre cómo armar la zona izquierda. A ver, si usted mete dos zurdos por el lado izquierdo, se supone un lateral, en el caso por ejemplo de Machado, el no estar Mujica, que conoce perfectamente esa banda, con Díaz tenía la ventaja de que él podía llegar hasta el fondo, porque Díaz, como es derecho jugando por izquierda, hace de interior. Si juega Campas, yo creo que cambia la estructura de red de pases del equipo colombiano, porque los dos van a estar más con la pierna izquierda para lanzar que con la pierna derecha, como es el caso de Díaz, jugando desde la izquierda para rematar jugadas. Ahí puede aprovecharse la fortaleza en talla, en capacidad de cabeceo de John Jader Durán, o la llegada del segundo palo de un volante o del mismo Muñoz, que ya lo hemos visto en otros partidos acompañando jugadas. Entonces va a depender mucho de cómo va a combinar la franja izquierda el técnico Néstor Lorenzo, pero si mete dos zurdos vamos a tener más pases que diagonales y remates a portería. Yo sé que cuando un jugador de la talla de Luis Díaz, cuando se ausenta, pues genera un montón de preocupaciones, porque Luis Díaz, a ver, cuando no te desborda Luis Díaz, por lo menos te atrae rivales, que esa es una de las cosas que operativamente Colombia no ha podido aprovechar. Luis Díaz siempre arrastra dos o tres, y por el medio nosotros no hemos tenido esa fortaleza de aprovechar los vacíos que quedan en el juego interior, sobre todo ahí en la media luna, lo que llaman los técnicos la zona 14. Luis Díaz, yo creo que en este momento es irreemplazable, y que si acomodan un jugador sobre esa zona, ese jugador va a tener la complicación de que todo el mundo lo va a estar comparando con el jugador del Liverpool, ni siquiera con el jugador de la selección Colombia, con el jugador del Liverpool. Entonces me da a mí la impresión que puede cambiar inclusive la estructura del equipo colombiano. Habrá que verlo, a ver cómo se ha imaginado Lorenzo el equipo, pero con Luis Díaz hay una estructura distinta. Es muy complicado reemplazar a un hombre con Luis Díaz. Muchos podrán decir, bueno, que juegue Inestrosa por el otro lado, o que le cambien la posición a Arias y que Arias juegue en el lugar de Lucho Díaz y que Inestrosa juegue en el otro sector. Pues son, tantos pensamientos alrededor de una sustitución que solo Néstor Lorenzo podrá tener en la cabeza que es lo mejor para el equipo colombiano. Es que yo siempre he dicho que las 3:30 de la tarde es lo mismo para todos, porque los jugadores nuestros, la mayoría tienen que venir con el cambio de horario, no tenemos jugadores de liga. Yo me acuerdo que las 3:30 en los años 90, cuando se hizo casi que impenetrable Barranquilla, que se consideraba un fortín, era porque la mayoría de los jugadores los teníamos acá y porque las concentraciones eran largas y se jugaba mucho en la ciudad de Barranquilla, porque se concentraba también en Barranquilla y Pacho Maturana podía hacer las concentraciones prolongadas, donde los jugadores inmediatamente se ambientaban a esa alta temperatura. Ahora no, ahora los que vienen de Perú, los que vienen de Argentina, los que vienen de Uruguay, vienen de pronto con las mismas dificultades con las que vienen los jugadores colombianos, que no son ajenos al impacto de la alta temperatura. Argentina, pues de Argentina se ha venido especulando tanto de los jugadores que están en proceso de recambio. A mí lo único que me da temor es, porque también lo he conversado con argentinos, es el que nosotros tengamos
dificultades contra Perú y no carguemos de viento en la camiseta este proyecto de la eliminatoria y llegar de pronto desajustados emocionalmente, inseguros frente a Argentina. Y a mí me da miedo porque los argentinos desde hace muchos años ellos están en el aguante. Ellos, los argentinos, no saben, y se lo dicen a uno en la cara, no saben cuándo meternos 5 goles como los que les metimos en la eliminatoria al Campeonato Mundial de 1994. Se lo dicen a uno periodistas, se lo dicen técnicos de fútbol. Algún día nos tomaremos venganza, será nuestra revancha de ese 5-0. Así que todo va a depender de cómo camine Colombia frente a Perú y a partir de ahí, de cómo quede emocionalmente el equipo colombiano, podemos pensar en un muy buen partido en Argentina. Si llegamos allá llenos de inseguridades, mucho me temo que la cosa se nos puede complicar y no solo el partido frente a los argentinos, sino la eliminatoria en general, lo que recordemos, rematamos con Venezuela, que puede estar viva peleando repechaje o disputándonos el 6º lugar en Venezuela y después cerramos frente a la selección de Bolivia. Necesitamos tener ventaja para cuando llegue Bolivia en el cierre de la eliminatoria.